incertidumbre. Cómo manejar esos momentos en los que tu vida cambia, ya sea porque tú lo hayas deseado o no tanto. Cómo hacer para que esos cambios en tu vida no te desarmen toda tu existencia. Soy Caterina, soy coach de propósito de vida y voy a contarte cómo esta mudanza que acabamos de experimentar, yo la voy a llevar a que te sirva como aprendizaje de cómo transitar el caos, de cómo manejarte cuando hay incertidumbre. Si tienes alguna pregunta desde ahorita, la puedes dejar en los comentarios y si escuchas esto luego en Spotify o en YouTube, también me puedes preguntar por ahí. Lo primero, relaja tus hombros, toma un ratito para sentir que tu cuerpo realmente está suelto, que realmente tu cuerpo no está en tensión, quizás estás terminando el día, quizás si ves esto en formato grabado, estás empezando tu mañana, relaja. Lo primero, estar presente y estar con el cuerpo en tranquilidad. Entonces, mudanzas, cambios, incertidumbre. Me he mudado 1000 veces, muchísimas veces, de casa, de país, de trabajo, en relaciones, en situaciones de salud, porque toda mudanza es un cambio, todo cambio es una mudanza. Porque ¿qué es finalmente una mudanza? Una mudanza es cambiar de lugar, ya sea física o emocionalmente. Toda mudanza es cambiar de lugar, ya sea física o emocionalmente. Entonces, si quizá tú piensas, bueno, pero los ejemplos que va a dar Caterina hoy no tienen que ver con mi vida porque no me estoy mudando, porque no me voy a mudar. No, voy a hablarte de cualquier tipo de mudanza, de cualquier tipo de cambio. Y es en el cambio cuando nos sentimos como que nos jalaron esa alfombra en la que estábamos paraditas, felices y tranquilas y de pronto no entendemos qué está pasando. Te voy a hablar de cambios deseados y de cambios inesperados, porque hasta el cambio más planificado, el cambio más feliz, alegre, esperado, con emoción, también te trae incertidumbre. Entonces, salir de donde estabas para ir a un nuevo lugar es una mudanza o un cambio. Yo, el más fuerte que atravesé fue cuando salí del mundo corporativo para dedicarme a mi propósito de vida. Después de 14 años de estar trabajando en una multinacional, decidí dejarlo todo y enfocarme en lo que realmente mi corazón quería hacer. En aquel momento, ser coach de vida, luego profesora de yoga, luego fui transformando y uniendo ambas cosas para convertirme en coach y mentora de propósito de vida, que es lo que hago actualmente. Eso ocurrió ya hace 13 años, pero fue el cambio más radical que he experimentado. Me he mudado de país 4 veces. Yo nací en Perú, viví en Perú hasta los 17. Luego, por el trabajo de mi papá, nos mudamos a Venezuela, que era la sede latinoamericana para las cosas que él estaba haciendo en aquel momento para IBM. Luego de Venezuela me mudé a Perú nuevamente, ya a mis 34. Luego de Perú me mudé a Estados Unidos, ya a mis 45, y aquí es donde vivo, en el estado de la Florida, en, eh, en una situación de cambio constante estos últimos 4 años. Yo llegué aquí en el 2020, primero estábamos en Virginia, luego en el 2022 nos mudamos a Florida, luego en Florida empezamos en un Airbnb, luego en otro, buscando lugares más permanentes hasta que finalmente llegamos a esta última mudanza, que fue la más compleja, la más grande, y es de esta última mudanza de la que te voy a traer las lecciones que vas a poder aplicar en tu vida para manejar la incertidumbre, para manejar el cambio. La primera noche, después que habíamos agarrado todos los muebles, cajas, cositas, comida, productos de limpieza, todo lo que implicaba mudarnos, estábamos tan agotados solamente de sacar las cosas del lugar en el que estábamos que decíamos, Dios mío, cuando lleguemos al nuevo departamento hay que hacer lo mismo pero al revés. Porque el cambio no es solamente decidir hacerlo y agrupar tus cositas, sino que el cambio también involucra cómo asentarte luego en ese lugar que has elegido, un lugar físico o un lugar emocional. Entonces, cuando veníamos en el camión de donde estábamos a este lugar, yo solamente pensaba, Dios mío, esto va a ser agotador. Si nos ha cansado guardar todo, empaquetar todo y ponerle nombrecito a todo, yo lo quería dejar así. Yo quería llegar acá y simplemente olvidarme de todo. Y esa es la primera lección, que todo cambio va a ser agotador por naturaleza. Todo cambio va a exigir de ti muchísima energía.
así sea un cambio deseado. Esta mudanza la deseábamos con todo nuestro corazón, pero aún así yo decía, Dios mío, no quiero que llegue el día, no quiero hacer todo lo que involucra mudarnos. Por más deseado que sea un cambio, acepta que va a requerir muchísimo de ti. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. Cuando tú sepas que viene un cambio en tu vida, si sabes que viene con bastante tiempo de anticipación, mejor. Pero si ya te golpeó ese posible cambio, lo primero, activa tus básicos. Lo primero, activa tus básicos. ¿Qué son los básicos? Esas cosas que te dan a ti la energía que necesitas para vivir. Para mí los básicos son buen sueño, buena alimentación, buen movimiento y descanso y buen pensamiento. Te los repito, son el descanso, la alimentación, el movimiento y el pensamiento. Entonces, para mí esos son los básicos. Cada vez que yo sé que voy a enfrentar un cambio y cuando supe que ya se acercaba la fecha de mudarnos, lo primero es asegurar tus básicos. Esos 4 elementos que hacen que tengas energía. Porque de nada sirve que yo te diga medita, haz journaling, conecta con tu niño interior si es que estás muerta de sueño, si es que estás comiendo pésimo, si es que estás completamente estática sin movimiento ni actividad física y si es que estás llenando tu cabecita de pensamientos que no te ayudan. Entonces, lo primero es reconocer que todo cambio va a generar un agotamiento en ti. Es inevitable. Toda mudanza emocional o física, evidentemente, va a requerir de ti muchísima energía. Entonces, para guardar esa energía es importante que conserves esos 4 básicos y además que pidas ayuda. Sé que si eres como yo, perfeccionista en recuperación, sientes que es el peor deshonor que te puedes hacer a tu perfeccionismo, el de pedir ayuda. Y realmente no es así. Pedir ayuda es de personas inteligentes, pedir ayuda es de personas capaces de optimizar recursos. Entonces, antes de continuar, voy a responder la pregunta que me está haciendo Gaby. ¿Cómo manejar los pensamientos? ¿Cómo manejar los pensamientos que vienen y te atacan y te dicen todo va a salir mal, esto no va a funcionar, mejor te hubieras quedado donde estabas, ¿por qué estás haciendo esto? Hay un método que a mí me gusta mucho y me es muy efectivo, que es escribir todo lo que me da miedo de un cambio que estoy enfrentando. Hacer una lista tipo columna de Excel donde pongo, me da miedo que pase, no sé, que no pueda llegar a los tiempos para mudarme, porque nos teníamos que mudar del sitio en el que se estaba terminando el alquiler a este nuevo lugar y tenían que coincidir las fechas. No me da miedo no llegar con los tiempos. Me da miedo estar muy débil para poder manejar la mudanza, porque decidimos hacerlo solos. No fue un error, fue una decisión correcta en base a las variables que manejábamos en ese momento, pero te imaginarás mudar ese espejito, ese espejo de cuerpo entero, tamaño pared y todos esos estantes y todo eso. Fue divertido en el momento, pero... Entonces, vuelvo. Hacer una columna en Excel donde tú pongas todo lo que te da miedo de un cambio que vas a enfrentar. Miedo, 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 miedo. Sueltas todos los miedos. Y luego otra columna en la que vas a poner qué acción vas a tomar para manejar ese miedo. En el caso de ese miedo que tenía de no voy a llegar con los tiempos correctos para podernos mudar en la fecha necesaria, que era el 3 de septiembre, ¿qué estamos? Septiembre, 3 de septiembre, hacer un cronograma en el que vaya organizándome desde 2 semanas antes con las cajitas, con los elementos que requerían la mudanza. Entonces, en respuesta a lo que me dice Gaby, ¿cómo manejar tus pensamientos? Una estrategia que yo siempre uso es esa, una listita en Excel o en una hoja bond de todo lo que me da miedo, todos esos pensamientos que están viniendo a atacarme, los coloco. Y luego una columna en la que pongo qué voy a hacer al respecto. ¿Qué voy a hacer para enfrentar ese miedo? Entonces, cada vez que vuelve el pensamiento de qué miedo que me pase esto, voy a mi columna de, ok, esto es lo que estoy haciendo al respecto. Porque la única forma de calmar un miedo es tomar acción. La única forma de calmar un miedo es tomando acción. Es agarrando el miedo, ¿no? Así, envolviéndolo con la acción y permitiendo que ese miedo se vaya disolviendo. Entonces, ¿por qué surgió esta pregunta? Porque el primer aprendizaje de esta mudanza y de todas las mudanzas que he tenido y de todos los cambios que he transitado es reconocer anticipadamente que te va a agotar, que va a requerir
si no le quieres poner la palabra agotamiento, que va a requerir bastante energía de tu parte. Entonces, 4 elementos que te dan o te quitan energía son el descanso o el no descansar, el alimento o el mal alimento, el movimiento o el quedarte toda quieta y el pensamiento o pensar cosas que no te hacen bien. Entonces, esos son los 4 básicos que tienes que cuidar cada vez que vas a hacer un cambio en tu vida. Esos son los 4 elementos que hay que mantener bien en control. Porque si yo voy a enfrentar una mudanza física o emocional y me amanezco y como mal y estoy pensando que todo va a salir terrible y no hago actividad física, no para estar fit, sino para que mi cuerpo esté en expansión, flexible, relajado, entonces voy a llegar a esa mudanza física o emocional completamente. Ay, no sé qué dibujo animado. El coyote. Cuando al coyote algo le sale mal y termina así como todo tembloroso hacia el coyote y el correcamino. Así, vas a llegar así a ese momento de cambio. Entonces las probabilidades de que salga bien son menores y las probabilidades de que disfrutes ese cambio son mucho menores. Entonces estamos en la lección número 1 de esta mudanza que a la vez aplica para cualquier cambio incierto que manejes en tu vida. El segundo elemento es que nosotros llevamos, mi novio y yo, 3 meses comiendo más sano de lo normal. Nosotros usualmente no es que comemos horrible, pero sí de vez en cuando aquí en Estados Unidos es tan tentador y fácil pedir delivery, pizza, pollo. Ese pollo de Popeyes, el de Popeyes, que es pero harina, fritura, grasa y pollito. Es muy fácil. Y más o menos caíamos en eso de 2 veces por semana, la pizzita el fin de semana. Y decidimos hace 3 meses bajarle un poco a esa alimentación y enfocarnos en una alimentación mucho más saludable en la que yo hago desayunos y almuerzos y él cocina las cenas en el air fryer, cosas súper, súper sanas. La semana de la mudanza, olvídate. Eso era McDonald's, Burger King, porque claro, ya los platos estaban embalados. El air fryer ya estaba limpiecito en su cajita. O sea, cada día que se acercaba la fecha de la mudanza, había menos elementos para poder cocinar en casa. Y realmente aquí no hay lugares donde tú puedas comprar algo súper sano a un precio que haga sentido y que más o menos sea rápido y que no nos perturbara la semana de mudanza. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Ser flexible cuando atraviesas un cambio. Ser flexible y recordar que eso que te está pasando, que te está descuadrando tu día a día, tu rutina maravillosa, tu crecimiento personal establecido, es temporal. Yo esa semana podría haberme sentido súper culpable comiendo cosas que no venían alineadas con esta nueva alimentación. Pero al contrario, decidí disfrutar al máximo cada cajita feliz que comía, porque sabía que era temporal, porque sabía que tenía que ser flexible y porque sabía que ningún cambio es perfecto, ninguna mudanza es perfecta. Si te acabas de unir o si estás escuchando esto por pedacitos, ya sea en Spotify o YouTube, o si estás hoy aquí en vivo, estamos hablando de las formas en las que podemos manejar la incertidumbre, haciendo el paralelismo entre la mudanza que acabo de tener y cualquier cambio que pases en tu vida. Entonces, la segunda lección es recordar que en todo cambio van a haber imperfecciones, van a haber cosas que no van a cuadrar con tu día a día usual, que vas a tener que sacrificar de alguna forma cosas que ya tenías en control y que eso está bien y es temporal. Ser flexible en este proceso de cambiar es fundamental, porque si tú te pones rígida y dices, no, si yo hubiera dicho, no, yo tengo que seguir cocinando esto sanito, aun cuando el camión está en la puerta y estamos guardando todo, y entonces hubiera sido una tensión inmanejable. Hubiera sido un estrés adicional al cambio. Desde el principio, inclusive presupuestamos que esa semana íbamos a pedir comida para, delivery todos los días. Todos los días. Entonces es saber que te abres a la flexibilidad, pero teniendo la claridad de apenas vuelvas a la normalidad, retomas todo lo que sabes que te hace bien. Porque a veces no queremos hacer cambios, porque pensamos que tenemos que manejar toda nuestra normalidad en medio de ese caos. Todo cambio es caótico. Aún el más esperado, el más maravilloso, aún... Yo lo veo en la gente que se casa, que quiere casarse, que quiere casarse, que quiere casarse, que quiere vivir con una persona, que quiere vivir con una persona. De pronto es algo que lo deseas muchísimo
y al cuarto día están como, ¿qué es este desastre? A nivel de convivencia. Y es que todo cambio, por más que sea estar con el amor de tu vida, requiere flexibilidad, requiere hacer ciertas cosas que no hacías antes, pero con la visión de poder llegar otra vez a tu normalidad. Tomamos un ratito otra vez para que relajes los hombros, para que relajes tu cara. A veces se nos tensa todo el globo ocular, entonces relaja un poquito cualquier tensión que tengas en tu cara. Toma una respiración profunda. Nuestra tercera lección, digo nuestra porque la transitamos mi novio y yo, pero la tercera lección fue que desde el día que ya empecé a sentir la tensión de la mudanza, además nos mudamos de un lugar que amábamos, pero que era muy chiquito para nosotros y que sabíamos que era temporal. Y además la persona que era dueña de ese espacio que estábamos alquilando se hizo muy amigo nuestro. Y al mismo tiempo que nosotros nos mudábamos de su espacio, él lo estaba vendiendo. Es decir, no había posibilidad de extender, no había posibilidad de nada. Quienes son parte del curso Crea tu 2024 tienen más detalle en esta historia porque se las he ido contando en cada encuentro de inspiración. Nos hicimos tan amigos y fuimos tan cercanos y él estaba transitando mucha emoción también porque él estaba dejando una casa en la que había vivido muchísimo tiempo y nosotros estábamos dejando también un espacio anexo a esa casa donde habíamos pasado prácticamente 6 meses y habíamos generado mucha amistad con esta persona, Salvatore. Entonces, había muchas emociones dando vueltas, cada parte de este proceso estaba experimentando muchos cambios emocionales. Entonces, a partir del momento que me di cuenta que ya venían todos esos estreses, tensiones y roces y posibilidades de algún conflicto emocional, le dije a mi novio que lo único que yo quería es que durante todo el proceso de la mudanza, él y yo fuésemos cómplices, los mejores y mayores aliados. Nosotros nos llevamos evidentemente súper bien, pero cuando hay mudanzas, salen ciertos demonios de Tasmania de la gente y podría haber ocurrido que yo quisiese una cosa, él quisiese otra, cargando un mueble los dos, nos hubiéramos puesto irritables, comiendo esta comida que no es la que comemos usualmente, nos hubiéramos sentido mal. Entonces lo único que le dije es que yo lo que más quiero, lo único que quiero es que en este proceso de mudanza, tú y yo estemos bien, estemos de la mejor manera, que siempre recordemos que estamos del mismo bando. Entonces, ¿cómo traslado esto a la lección número 3 de cómo tú puedes manejar cambios e incertidumbre? Aférrate a algo que no cambie. En medio de tu cambio absoluto, aférrate a algo que no cambie. Yo decidí aferrarme a él, a esa relación tan profunda y poderosa que tenemos. Dije yo, lo que voy a usar de ancla va a ser mi relación con él mientras transitamos todo este cambio, que para mí era muy emocional. No solamente era un cambio muy demandante físicamente, sino un cambio emocional fuerte. Muchas cosas ocurriendo. Entonces, cuando tú transitas un cambio, muchas cosas van a estar en movimiento, tienes que elegir al menos una que no cambie. Puede ser el sostenimiento de un ser querido que te apoye en esos momentos. Puede ser el tener cierta rutina que tú no vas a cambiar por más que estás haciendo cambios en otras partes de tu vida. Puede ser hasta tu serie favorita que la vas a seguir viendo como esa ancla, como ese ancla durante todo ese tiempo. Elige algo cuando todo esté cambiando que te sirva de ancla para mantenerte tranquila. Porque si cambias todo, si cambias la alimentación, si cambias las personas con las que te rodeas, si cambias tu horario de dormir, si cambias todo, tu sistema nervioso se va a alocar. Va a decir, ¿qué me estás haciendo? Y va a rechazar todo el proceso de cambio. En cambio, si es que te enfocas en que algo se mantenga como bien fijo en medio de ese proceso de mover todo, tu sistema nervioso va a decir, de acá me agarro, de esta baranda, de esta cuerdita me sostengo para seguir avanzando con tranquilidad. Cuéntame también si es que tú has experimentado cambios fuertes y si no me lo quieres escribir ahorita, no me lo quieres comentar ahorita, puedes mandarme un mensaje privado, un mensaje directo para contarme cómo manejaste los cambios fuertes de tu vida y si estas formas de sobrevivir
De alguna forma, la incertidumbre y el cambio conectan con lo que tú viviste en aquel momento. O si tienes un tip adicional, me lo dices y lo vamos agregando también. Cuando transitamos cambios es muy importante estar acompañados. Yo no me imagino haber hecho esa mudanza solita, hubiera necesitado la ayuda de alguien, no solamente la ayuda física, sino ese agarre emocional. Y por eso es que si tú vas a transitar un cambio fuerte, sobre todo relacionado a tu trabajo, a tu carrera, a tu propósito de vida, a tu búsqueda de significado, te recomiendo 1000 veces que lo hagas acompañada. Lo puedes hacer acompañada de mi guía, de mis sesiones de coaching, lo puedes hacer acompañada de cualquier otra persona, pero sí es recomendable que cuando vayas a transitar un cambio fuerte, lo hagas acompañada, idealmente por alguien que ya haya pasado por ese proceso, idealmente por alguien que ya haya caminado ese camino que tú ves tan lleno de enredaderas y precipicios y esa persona ya te sabe decir por aquí vamos, por aquí es el caminito. Mariela dice momento a momento con autocompasión. Eso es súper importante. No latigarte en medio del cambio y decir si supiera más, si hubiera tomado una decisión diferente, si no me hubiera demorado tanto. El hubiera no existe. El hubiera es la palabra más triste del vocabulario del ser humano. Autocompasión, ese amor hacia ti, decir, voy a transitar esto de la manera más amorosa posible conmigo. Había noches que yo decía, ¿por qué si sabías desde hace 60 días que te ibas a mudar? ¿Por qué no botaste tus cosméticos vencidos antes? ¿Por qué no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos donde estamos, haciendo lo que hacemos. No había nada que hacer. O sea, ¿para qué te vas a lamentar en medio del cambio si lo hiciste tarde, si lo empezaste mal, si en medio del proceso yo decía, Dios mío, hemos debido contratar un montón de personas para que nos ayuden, pero después recuerdo que yo junto con mi novio tomé la decisión costo-beneficio de que no hacía sentido porque iba a ser más o menos el costo de todos los muebles en 2 señores que nos ayudaran a moverlos. Entonces no tenía mucho sentido. Jennifer dice, Kate, estás muy bella, extrañaba tus lives. Toda esta semana voy a hacer lives. Voy a hacer el miércoles, el jueves, creo que el viernes creo que no, pero te voy a anunciar, te lo voy a comentar por Instagram. Y la idea es siempre volver por acá, siempre volver a contarte cuando sea relevante algo, contártelo y continuar con la temporada de Conversaciones con Propósito. Ya tengo unas invitadas que te van a fascinar, que te van a encantar ahora que ya todo ha vuelto más a la normalidad. Tanto las personas que están en el hemisferio norte porque ya volvieron a las clases, después están empezando un nuevo año escolar, como las personas del hemisferio sur que han vuelto quizá después de vacaciones, que ya están saliendo un poquito del invierno. Ok. Cuarta lección de esta mudanza, que es un equivalente a cómo transitar los cambios inciertos, que todos los cambios lo son. O sea, el que te diga que un cambio es predecible en todo lo que va a ocurrir, te engañó. Ningún cambio está hecho exactamente y en perfección absoluta, nunca. Y gracias a eso aprendemos. Entonces, en la cuarta lección, yo me acuerdo cuando veía este espacio y yo te puse un par de fotos en los stories. Este espacio estaba con cajas y cajas y cajas y cajas y maletas y cestitas y bolsas. Y yo decía, yo cuando veía todo ese panorama decía, nunca voy a terminar. O sea, no, esto no se va a acabar jamás. La mente se quiere ir siempre a que este momento es todo lo que hay. A que ese era mi estado en el que yo iba a vivir, en medio de cajas, para siempre. O sea, la mente hace ese juego, ese escenario, y tú le tienes que decir a la mente, cuando veas ese caos en medio del cambio, que es temporal, que es parte de cambiar. Claro, yo abría la puerta, hay un episodio de Sex and the City, que que Aidan se muda con Carrie, y él trae todas sus cajas y todas sus cosas, y entonces cuando Carrie quiere abrir la puerta del baño, no puede abrirla por la cantidad de cajas que ha puesto Aidan allí. Yo me sentía así. Decía, Dios mío, esto, o sea, no puedo ni siquiera pasar a la otra mesa porque está llena de cajas, estábamos comiendo en platos desechables porque estaba todo embalado. Ahí, ¿cuál es la magia? Que en ese momento tienes que aceptar el caos inicial que todo cambio te va a traer. Si en ese momento tú
piensas que así se va a quedar tu vida, vas a sentir rechazo, vas a sentir estrés, vas a sentir molestia, te vas a sentir triste. Y yo ya aprendí, yo no sé qué cualidad tiene mi novio, que él tiene una forma de ordenar todo de manera tan perfecta. Ya he transitado antes mudanzas medio grandes con él cuando estábamos en Virginia. Y no sé cómo él tiene esa visión de... Y todo ocurre. Y entonces esta vez yo ya con esa tranquilidad veía el desastre de cajas. Decía, esto es temporal. Tengo que tener paciencia. Esto se va a ordenar. Hola, Zorca, ¿cómo estás? Espero que ya te sientas mucho mejor de salud. Qué lindo verte por acá. Gaby dice que está viviendo ese caos que menciono en este momento. La magia del caos, como bien lo dice Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, la hermosa voz del burro de Shrek, entre muchas otras cosas. Aislinn Derbez tiene un podcast que se llama La magia del caos. Y es que solamente del caos es la materia prima que nos da después la calma. Ese caos es necesario para ordenar. Yo acabo tenía mis cosméticos en cajitas y demás. Yo lo que hago es que agarro la caja, tiro toda la caja encima de la cama, una bolsa de plástico para que no se vaya a manchar nada, tiro todos los cosméticos, caos. Y empiezo ordenar, cosas para los labios, cosas para las mejillas, cosas para las pestañas, cosas. Tú no puedes ordenar algo que está comprimido y perfectito, pero que no te sirve. Tienes que sacarlo, abrirlo, mirarlo y ordenarlo. Y en ese paso tiene que haber caos. En ese paso tiene que haber desorden. Si yo tengo todo guardado, ¿cómo te hago así el thing? Si yo tengo todo así guardado, pero no me está funcionando porque no encuentro lo que quiero, porque no me funciona esta metodología de guardar mis cositas, tengo que botar, soltar, desordenar, tirar todo sobre algo para poder mirarlo desde arriba y ordenarlo. Mi Lore de Lorena Neves, permiso para ayudar, dice, permiso para ayudar, ¿no? Permiso para llorar, dice, ese caos es necesario para depurar con lo que no es necesario continuar. Exacto, si tú no botas esto, no te das cuenta que quizá este lapicero ya no tiene tinta y lo tengo que botar. Si tú no te abres a ese caos inicial que todo cambio trae, vas a estar siempre amarrada a algo que no te sirve. No es divertido, no es bonito, es messy, es desordenado, es fastidioso, pero ten paciencia, que si es un cambio deseado, ese caos tiene una función. Si es un cambio no deseado, no hay nada que puedas hacer. Entonces, o aceptas que te toca transitar un cambio no deseado, o te emocionas porque ese caos es por algo que tú estás deseando lograr. Ay, como dice Charo, no hacemos espacio para lo nuevo si es que no desordenamos, si es que no caotizamos, si es que no movemos. Tenemos que crear espacio para lo nuevo. Y ahí se van encontrando mis chicas del Mastermind, Charito y Lore. Entonces todo cambio, toda mudanza física o emocional requiere, voy a hacer un pequeño recap antes de continuar, requiere todo cambio o mudanza física o emocional reconocer que va a demandar de nosotros energía y que hay que anticiparnos cuidando nuestra energía, cuidando nuestros 4 básicos. Buen descanso, buena alimentación, buen movimiento físico para recargarnos y buen pensamiento. Y que también hay que saber pedir ayuda cuando vas a transitar cambios muy fuertes. Ayuda que puede ser en forma de coaching, que puede ser en forma de sostenimiento emocional con familiares, con personas que te puedan entender. Ayuda que puede ser de profesionales que puedas usar para delegar eso que te puede pesar en el proceso de cambio. La segunda lección es que en todo cambio hay que ser flexibles y recordar que no van a ser perfectos. Así como yo pasé una semana comiendo fast food, porque sabía que era parte del proceso de hacer más sencilla la mudanza, pues también te va a tocar pasar por procesos que no son los ideales, que no son la perfección que ya habías logrado, pero que son temporales. La tercera lección para transitar un cambio, una mudanza física o emocional, es encontrar algo que se mantenga
fijo, que no vaya a cambiar en medio de todo eso que vas a modificar en tu vida. En mi caso fue la relación con mi novio, asegurarnos que se mantuviese tranquila, fortalecida, cómplice, socio de vida durante toda esta semana de mudanza. La cuarta lección es que tengas paciencia con el caos inicial, porque va a haber y es necesario para poder rearmar, para poder rehacer. La quinta lección vino precisamente de ver ese caos de capas y de hablar con él. ¿Y cómo lo queremos ordenar? ¿Y cómo queremos que se vea al final? ¿Y dónde vamos a poner el espejo? ¿Y cómo tú visualizas que va a quedar todo esto? ¿Y este adornito dónde te lo imaginas? Y él decía, en ese, ¿cómo se llama esta cosita? En esa bowl de cristal, quiero poner M&M's y caramelos y tenerlo ahí en el medio. Y como que la ilusión de la visión te da energía para seguir. Si yo simplemente me quedaba mirando las cajas, la cosita, el bolsito, el cucharón, y no hubiera creado esa visión de futuro junto con él, de así queremos que termine, y ese jarroncito, y ese otro recuerdo, y tengo también mis elementos, los que me han ido regalando ustedes cuando yo vivía en Perú, tengo mis cuadritos, todo eso, ¿dónde va a ir? ¿Dónde lo voy a poner? Cuando tienes clara la visión por la que estás haciendo un cambio, todo se vuelve más sencillo, todo se vuelve más tranquilo, te viene una ilusión bonita, aun cuando haya sido un cambio no deseado, aun cuando ha sido un cambio que no lo elegiste tú y la vida te lo mandó. Siempre hay que tener una visión de qué quiero con este cambio, cómo quiero que se termine esta historia, como dice Gaby, el por qué y para qué hago el cambio. Y mejor aún, si tienes claro tu propósito de vida, porque esa es la visión de las visiones. O sea, ¿cuál era mi visión con esta casa? Tener mejores espacios para poder tener más energía, para poder comunicarme más contigo, para poder hacer más transmisiones en vivo, para poder tener un escritorio mucho más grande, si viera mi escritorio. Un escritorio mucho más grande para poder expandir todos mis papeles y mis cosas y mis elementos y mis luces y para poder estar más tranquila y seguir ejerciendo de la mejor manera mi propósito de vida. Imagínate que al ver yo una caja mal puesta, atravesándose en mi camino en esos primeros días de mudanza, yo lo que pensaba era, mi propósito de vida va a mejorar en la forma en la que lo ejerzo con esta mudanza. Si tú puedes acomodar cada cambio en dirección a cómo contribuye a tu propósito de vida, ya la misión de ese cambio se vuelve heroica. La misión de ese cambio se vuelve ya nivel Dios. Ya no es, es que en la mudanza es porque me tengo que ir a este sitio porque el Señor va a vender esa casa y entonces no. La mudanza se convierte en ese ladrillo que construye tu propósito. Que tengo que bajar de peso o subir de peso o cambiar mi alimentación porque el doctor me dijo, no, porque quiero vivir años de calidad a futuro como distinto. Ahí está la magia, en poder enlazar cada cambio, cada caos, cada paciencia, cada temporalidad, cada flexibilidad de estas mudanzas físicas o emocionales a tu propósito de vida. Claro, yo nunca te voy a hablar de algo que no te lleve finalmente a propósito de vida, porque a veces pensamos que es propósito de vida, pero pensamos que es nuestro trabajo. No, es propósito de vida, el propósito de tu existencia. Entonces en todo va a permear, en todo va a aparecer propósito de vida. Charo dice, se vale parar y regresar de nuevo al camino cuando se tiene claro hacia dónde vamos, o cuando no se tiene claro hacia dónde vamos. Claro, porque siempre pensamos que un cambio tiene que ser blanco o negro, que un cambio tiene que ser, ya, quemé mis barcos y quemé mi puente y nunca más podré volver. Eso te paraliza porque dices, Dios mío, o lo hago así o me quedo sin nada. No, siempre yo, llevando el ejemplo de Charo, si yo finalmente me hubiera dado cuenta y digo, no, esto es demasiado, mejor seguimos viviendo en Airbnbs, mejor seguimos alquilando espacios amoblados, mejor en lugar de tener nuestros propios muebles, siempre se puede regresar. Siempre se puede buscar una alternativa que no demande tanto de ti.
Todo depende si esa decisión te está llevando hacia tu visión o no tanto. Si esa mirada te está ayudando a crecer o lo estás haciendo desde el miedo. Pero siempre en la vida puedes ir, volver. Una persona con la que estaba teniendo un Clarity Call son estas llamadas cortitas que tengo con personas que quieren tomar sesiones de coaching conmigo o que quieren tomar mi programa de propósito de vida, y hacemos una videollamada con quien lo desea, completamente gratuita, para conversar un poquito de sus objetivos, si lo que yo puedo contribuir es lo que necesita en ese momento, ver un poquito química, a ver si somos como que el match adecuado. El match, no el más adecuado, el match, la sincronía adecuada para acompañarla en su proceso. En este Clarity Call que tuve hoy, la persona me decía, me da un poco de vergüenza aceptar que quiero regresar a algo que ya había hecho antes y dejar esto que pensé que era mi camino. No, finalmente es tu vida. No le tienes que rendir cuentas a nadie de tu vida. O sea, mientras lo hagas desde un deseo profundo de estar bien, no nos tiene que dar vergüenza el cambiar de camino, las veces que sea necesario. Cambiar de camino las veces que sea necesario. Enfrentar cambios y si en medio de ese cambio dices, no, eso es demasiado para mí, está bien. A mí me encanta una cosa que hay en Disney, en los parques de Disney, en Universal creo que también, que vas en la cola, ¿no? Haces tu colita para una atracción, haces tu colita, es una montaña rusa, pero así súper... Y tú has querido ir. De pronto estás en la cola y siempre hay una salidita para quien a último momento dice, mejor ya no voy. Y es una salida antes de subirte a la montaña rusa o subirte a una atracción que sea pues, muy impactante. Y está bien que a último momento digas, ¿sabes qué? Mejor no. Y decides irte a Dumbo. O decides irte a sentarte y comer tu manzana caramelada o tu pata de pavo. Está bien. En la vida también hay esas saliditas cada vez que las necesites. Tú simplemente dices, ¿sabes qué? Estoy en el camino, mejor no. Procura que si haces eso en medio de un cambio no sea desde el miedo, sino desde un entendimiento y un autoconocerte, que digas, me acabo de dar cuenta que la verdad no lo quería tanto. Como yo en su momento cuando decía, quiero tener 2 niñas, quiero tener 2 hijitas, se van a llamar Constanza, se va a llamar la otra Doménica, y van a llevarse 2 años, estoy hablando años de años atrás, 2 décadas atrás probablemente. Y de pronto un día dije, ¿sabes qué? No, ese no es mi caminito, no es mi vocación, no es a través de lo que yo quiero dar mi propósito, mi tiempo, mi energía. Estoy encontrando otras formas que van mucho más conmigo y está bien. Porque si yo hubiera ido por donde todo el mundo me decía que debía ir por los años que tenía y por el género que tenía y por mi autorrealización, sería quizá ahora mamá, pero no muy feliz. Entonces siempre tenemos esa posibilidad de cambiar de dirección. Mariela dice, aprendí que está bien cambiar, aunque ya hiciéramos la elección gracias a mis sesiones contigo. Wow. Gracias, Mariela. Me encanta haber contribuido a la vida que has creado. Y eso, está bien cambiar. Aunque hayamos dicho, no, sí, por aquí, convencida, vamos. A veces podemos probar un poquito de eso. ¿Cómo saber antes de hacer algo si te va a llenar por completo? No hay forma. Tienes que transitar el cambio para luego decidir, ok, si era lo que pretendía o no era lo que pretendía. Hay otra persona que está a punto de tener sesiones conmigo, que hemos estado conversando su caso, y me dice, me han dado el trabajo soñado, creía yo. Ahora que ya estoy en ese trabajo, no lo es. Y quiero ver la mejor forma de transitar mi cambio, mi encontrar propósito y mi salir de aquí porque no es el lugar donde quiero estar. Entonces es válido, no hay forma de saber antes de pasarlo, no hay forma de saber antes de transitarlo. Puedes tener ciertas luces, pero finalmente estás en todo el derecho de hacer los cambios que quieras hacer. Charo me está diciendo algo que me va a hacer llorar internamente. Acabo de leer un pedacito del comentario. Pero sí, es como yo veo mi vida. Ella dice, no tienes una Constanza ni una Doménica, pero tienes una Charo, una Lorena, una Mariela, una Gaby y así. Yo decidí dejar mi legado a través de ustedes. Yo decidí dejar
esos toquecitos en vida de otros, en la vida de ustedes. Por eso es que por ningún instante yo siento arrepentimiento de haber decidido no ser mamá, porque yo siento que hay muchas formas de dar tu regalo al mundo. Y en mi caso, con lo mucho que aprendí a conocerme, sé que mi camino es por acá. Ay, gracias, Charo, por eso tan hermoso. En serio, lo aprecio infinitamente, infinitamente. Entonces, cada vez que transites un cambio, trata de hacerlo con alegría, trata de hacerlo con positivismo, pero también reconoce que te va a agotar, que va a requerir energía, que va a requerir flexibilidad, que va a requerir paciencia, pero que finalmente si tienes una visión clara de hacia dónde quieres que ese cambio te lleve, que ese cambio te vaya empujando, cuál es esa casa hermosa que quieres crear, todo se hace mucho más sencillo. Lore dice, ese es el amor incondicional de entregar, igual como lo hacemos las mamás. Oh, Dios mío. Sí, es verdad. Para mí no hay nada más hermoso que cuando las veo brillar, que cuando veo que ese potencial tan grande que tienen dentro, ya lo están empezando a sacar al mundo. Y claro, muchas de las que están acá y las que van a ver esto después, ya brilla un montón antes de que yo entrara en sus vidas, pero siempre la lamparita puede dar un poquito más y qué regalo para mí ayudar a que brillen cada vez más. Pero sobre todo sentirse tranquilas en ese brillo, sentirse tranquilas en ese proceso de dar de ustedes. Es tan demandante emocionalmente acompañar a otros en su camino que si no nos cuidamos a nosotras, nos podemos perder. Podemos ser esa gallinita de los huevos de oro que da, y un día no queremos eso, no queremos eso. Mariela dice, confirmo lo que dice Charo, son años que estamos juntas, creas una relación con nosotras. Años, Mariela, que te he visto transitar, salir de situaciones que no eran para ti, crear situaciones soñadas para ti, seguirte cuestionando qué es lo que viene después, porque eso admiro demasiado de ti, tú no estás quieta, tú siempre estás como, a ver, es esto, me gusta, no me gusta, lo adapto, lo hago así, de esta otra manera, y eso es hermoso, en saber que no nos conformamos con una vida plana. No es que siempre estés en intensidad, no, sino que siempre estamos en esa revisión de vida, en ese cuestionamiento bonito. Como decían los filósofos griegos, ¿no? La vida que no es cuestionada, ¿para qué es vivida? La vida que no te cuestionas y que no miras con ojito de curiosidad y de investigación, ¿para qué la vivimos? En automático no tiene mucho sentido hacerlo así, la verdad que no. Aranza, dice te extraño tu clase de yoga. Aranza, yo te extraño a ti, y tan linda, tan artista, tan creadora. Ella es otra persona que ha ido transformando su talento de formas increíbles que yo voy curioseando de vez en cuando sus redes y digo, wow, cuánto arte puede tener el ser humano, cuánta creatividad puedes tener, y hay que estar en el lugar correcto y en el momento correcto para darlo, como tú lo estás haciendo. Jackie dice, después del caos me di cuenta dónde quería estar en este momento de mi vida. Jackie, mientras hablaba de este tema, pensaba mucho en ti. Cuando te vi conectarte, pensé mucho en ti y en tus procesos y en saber que de verdad a veces los cambios vienen así, ¡pum!, de empujón, y uno dice, pero yo no quería. No, siempre hay algo positivo detrás. Siempre hay algo. No es que siempre hay algo, eso es un pensamiento positivo tóxico. Siempre puedes encontrar algo positivo en las cosas que te pasan, así no querías que ocurriesen de cierta forma. Estuve escuchando la entrevista que le hizo Jordi Rosado a Eugenio Derbez. Jordi Rosado era este chico que trabajaba con Adal Ramones en Otro Rollo, en ese programa de hace años. Y ahora Jordi Rosado se ha vuelto un súper entrevistador en YouTube. Ha entrevistado a Lucero, a Mijares, se veían así, todos son mexicanos, a un montón de celebridades mexicanas, entre ellas a Eugenio Derbez. Y Eugenio Derbez va contando la historia de su vida y te das cuenta que lo mejor que le pasó siempre fue consecuencia de cosas que no tenía planificadas que ocurrieran. De cambios no deseados, de situaciones no esperadas,
de momentos, de accidentes que luego fueron maravillosos. Te recomiendo muchísimo que veas en YouTube esa entrevista que le hace Jordi, con Y, Jordi Rosado, a Eugenio Derbez. Son 2 partes, pero me las comí así instantáneamente y sé que te va a dar una visión bien bonita de cómo las cosas... Cualquier entrevista a Eugenio Derbez es mágica. Te va a dar una visión de cómo no conformarte y cómo tomar lo mejor de cada cosa que te pasa. Ya que dice yo, sé, Kate, te escuchaba hablándome, sí, estoy en Lima, mañana regreso a mi segundo hogar, qué lindo que estás de visita en Lima, come rico, por favor. Lore, no, dice, no quería el cambio, y el universo te dice, no, mi amor, no estamos para estar esperándote. Sí, finalmente hay esa fuerza mayor que te empuja a lugares inesperados. En yoga, en la filosofía de yoga, lo llamamos Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, que es como entregarte a esa voluntad divina, que es una sabiduría profunda, que sabe más que tu yo terrenal y que te va a llevar por el camino, no más feliz, sino por el camino que requieres transitar para evolucionar de la mejor manera en esta vida. Gracias a todas por haber estado aquí, a quienes vean esto grabado, siempre pueden comunicarse conmigo por Instagram, por email. Quienes quieran acompañamiento personalizado, estoy con las sesiones para septiembre, las sesiones de coaching 1 a 1 de propósito de vida, que no es cambiar de trabajo, es encontrarle un propósito a tu vida. Y también el programa Encuentra tu propósito de vida, edición número 20, empieza a mediados de octubre. Así que cualquiera de esas 2 formas de acompañamiento te van a encantar. Si tienes dudas, escríbeme. Si quieres información, escríbeme y yo te cuento a más detalle. Diana dice, yo sigo evaluando mis opciones, pero ahora desde un mejor conocimiento de mí misma. Diana hermosa, qué bonito verte por acá. Y sí, finalmente no es inmediatamente tener todas las respuestas. Y yo sé, porque tú desde el principio me dijiste, yo voy a tomarme un tiempo, yo voy a observar un poco, voy a transitar mis procesos actuales, pero me encanta que estés en un mejor lugar. Jenny dice, este año no sé si fue por Mercurio o Plutón, pero hubo muchos cambios en mí, no más niñita tímida. Uy, cuéntame más por interno, Jenny, por favor. Muchas gracias por todo siempre, dice Jenny. Acabé mis 3 becas, vuelvo con todo el programa. Qué hermoso. Bienvenida siempre. Un beso gigante a todas. Estamos en contacto. Voy a hacer lives toda esta semana, así que les sigo contando a través de los stories de Instagram para vernos muy prontito. Chao.